No me fui, me tomé unos mates nomás. Bien, energía solar. ¿Qué estuvimos hablando recién? De todas las energías renovables en comparación con las no renovables. Esto básicamente ya está casi todo lo que vamos a hablar a partir de ahora, está todo en el apunte, ¿sí? Pero bueno, una de esas energías renovables que tenemos es la energía solar, ¿sí? Que la podemos utilizar de muchas maneras, ya sea mediante placas, que sea para placas fotovoltaicas, placas térmicas, mediante el invernadero, a través de las ventanas, en todo tipo de utilización, digamos, tiene muchos fines para secar. La energía solar misma es la que usamos a veces también para secar la ropa. Tenemos muchas utilizaciones de dicha energía solar. La aplicación puede ser directa. Recién hablábamos, la energía solar provoca el viento, ¿sí? Por la diferencia de temperatura en las masas de aire, lo mismo el movimiento de las olas y la fotosíntesis. Es como una aplicación directa y a partir de ese viento, de ese movimiento de olas, nosotros podemos utilizar con tecnologías las energías térmica y eléctrica, ¿sí? El uso de una de las energías alternativas es la solar, y para poder aprovecharlo tenemos que estudiar distintos aspectos. Una es la orientación de los espacios. Yo estoy segura que ustedes en la parte de proyecto y talleres ya deben haber estado hablando de este tema, sobre la orientación de los distintos proyectos, de cada espacio para poder aprovechar la luz, el viento y el calor. Tienen que recordar que es todo, ¿sí? Tanto la luz como el viento y el calor. Determinación de los volúmenes en relación con la dimensión de puertas, muros y ventanas, y altura e inclinación de los techos, ¿sí? Vamos a tener que ver los aventanamientos, por ejemplo, qué superficie le damos, si son convenientes o no, en función de esa orientación. Los muros podemos darle más espesor para que genere como una inercia térmica, y eso usarlo a nuestro favor. La altura e inclinación de los techos, o sea, podemos, hoy día se utiliza mucho el techo plano, ¿sí? Les gusta mucho a los clientes el tema de la estética cuadrada por afuera, pero los techos inclinados ya se pueden aprovechar para que tengan la inclinación y la orientación para favorecer y utilizar esta energía solar. El color y la textura de los paramentos exteriores e interiores, así como la selección de materiales más adecuados en función de las orientaciones que tengan cada uno de los muros y de los techos, el color que vamos a elegir para que pueda absorber o reflejar más esa energía solar, ¿sí? Utilización de elementos para regular el clima de los locales, como muros acumuladores de calor, persianas, cortinas, aleros, ¿sí? Cada una de esas cosas las podemos utilizar a favor de ciertas temporadas de la época del año, por ejemplo, ¿sí? Colectores solares para el calentamiento de agua, para uso personal o lavado, y conversión de energía solar en eléctrica mediante utilización de fotocélulas. Lo que hablábamos hoy, si es energía solar, usarla tanto como placas fotovoltaicas para generación de energía eléctrica o para placas térmicas para calentamiento de agua, ¿sí? Todas estas consideraciones hay que tener en cuenta cuando estudiamos un proyecto y queremos incorporar la parte de energía solar. No podemos olvidar tampoco, dentro de lo que es la energía, la ventilación, tenerla en cuenta tanto para el día como para la noche, porque no es cuestión tampoco de caldear los ambientes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, donde hay como una abertura superior, ¿sí? Se ve en la comparación en la altura qué temperatura interior hay en el lugar. En cambio, si hay una ventilación cenital que retire, digamos, la parte, el calor excesivo por la parte superior, se genera una disminución en los ambientes, ¿sí? Por eso es importante que no olviden el tema de las ventilaciones cruzadas para los distintos ambientes. ¿Cómo podemos aprovechar la energía solar? Puede ser un sistema de aprovechamiento pasivo, puede ser activo, o puede ser mixto, que es a lo que tendremos que tender, digamos, en nuestros proyectos. Cuando hablamos de pasivo, estamos hablando de en dónde colocamos las ventanas, cómo orientamos, digamos, los distintos ambientes, qué materiales constructivos utilizamos.
activos es ya utilizar esa tecnología, ¿sí? Transformar esa energía solar mediante algún artefacto, ¿sí? Y mixto es poder combinar ambas situaciones, que es lo que debemos tratar de implementar en los diferentes proyectos para poder utilizar estas energías renovables. Cuando hablamos del aprovechamiento pasivo es la utilización directa de esa energía solar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en ambas situaciones lo que se ve es los rayos del sol ingresan por una zona de aventanamiento. Fíjense que en la pared opuesta, donde da el sol, la masa del muro es bastante importante para generar una inercia térmica en ese muro. ¿Qué es lo que logramos con eso? Que ese muro quede caliente, ¿sí? Durante el día, que absorba ese calor durante el día, y en la noche, cuando baja la temperatura exterior, ese muro lo que va a hacer es liberar ese calor hacia el interior, ¿sí? Generando un mejor confort de ese ambiente. En este caso, por ejemplo, también una zona como de invernadero hecha acá a la izquierda, ¿sí? Donde en esta parte se acumula calor y mediante rejillas o ventanas ese calor ingresa a los ambientes de utilización diaria, ¿sí? Cuando hablamos de la utilización de elementos adicionales como persianas y aleros, nos referimos a esto, ¿sí? Como por ejemplo, una abertura, durante el invierno logramos que con el sol bajo, esa abertura o esa zona tenga un accionar del sol directo, y mediante un alero que tenga una determinada distancia, logramos evitar el ingreso del sol alto de verano que nos genera calor, ¿sí? Entonces aprovechamos el sol en el momento que lo necesitamos y lo evitamos en el que nos molesta más. Arriba a la izquierda tenemos transferencia de calor entre locales. Se genera como un ambiente con efecto invernadero, con rejillas hacia el interior, ¿sí? Pero fíjense que también lo que se hace es aprovechar los ambientes que tienen buena orientación y desde esos ambientes, mediante rejillas, transportar, digamos, ese calor a los ambientes que están en las paredes opuestas a la orientación norte. Luego tenemos lo del muro trombe. De esto pueden investigar, hay miles de cosas para averiguar sobre este tema. Estéticamente no es del todo bello tener un muro trombe, digamos, en la casa, pero tiene sus beneficios. Básicamente se hace como un panel que capte, digamos, la parte de radiación solar. Este muro de acá también tiene como, normalmente se pinta de negro o tiene algún material que pueda incorporar suficiente cantidad de calor, y es de gran masa, ven que pone masa acá como para que tenga suficiente inercia, y se generan como rejillas, ¿sí? Rejillas de ingreso y salida. En este caso, en el de abajo, con una complementación de ventilación y captación solar, ¿sí? También utilizando ventanas opuestas para generar una ventilación. En este, acá se ve en el de abajo, el tema del muro trombe, cómo puede ser utilizado tanto en invierno como en verano. O sea, si esta rejilla de acá arriba la mantenemos cerrada, lo que hace es captar energía solar, este muro tiene una gran cantidad de masa para que tenga inercia térmica, ingresa, digamos, el aire caliente hacia el ambiente. Durante el verano, esta rejilla superior lo que se hace es se cierra y se genera como una ventilación para liberar el calor excedente por la parte superior. Por el tema de la energía solar, también igual tenemos que considerar las ventilaciones cruzadas, ya sea cruzada en este sentido, con un ingreso inferior y una salida en lo posible superior para generar el movimiento de aire, o mediante un efecto chimenea, y estos son otros ejemplos de lo que vimos en el anterior con el efecto invernadero, ¿sí? Pueden incluso tener a veces como un captador, que son piedras para que almacene más cantidad de calor. Bien. Acá habla de las cartas solares, ¿sí? Obviamente que antes no existía ni el SketchUp, ni ningún tipo de esos programas, entonces había que hacer todo dibujadito y tener cartas solares de los distintos ambientes, de las distintas zonas. Hoy con el SketchUp, los que ya se manejan, saben, y bueno, y otros programas por ahí más avanzados,
Ustedes pueden ver el tema de la incidencia del sol en función del horario, de la época del año y de la ubicación geográfica que ustedes tengan de su proyecto, ¿sí? Pero el concepto viene de esto, en donde ustedes tienen que analizar cómo va a ser la posición del sol, ya sea en verano o en invierno, y también en función de la ubicación, obviamente, del país o del lugar en el mundo en donde estén ubicados, ¿sí? Todo esto nos va a ayudar a decidir, ¿sí? Cómo aprovechar de mejor manera el sol, ¿sí? Nosotros sabemos que en nuestro país nuestra mejor orientación es el norte. Cuando ustedes van al hemisferio norte, en realidad la mejor orientación es el sur, y estas son cosas que deben considerar. Antes se hacía con estas cartas solares, ahora ustedes tienen programas que pueden utilizar para ver cómo son las orientaciones y cómo afecta el sol en los distintos ambientes. Bien. También tienen información sobre la cantidad de kilocalorías por metro cuadrado por día que se genera en función de las zonas bioclimáticas que tiene nuestro país, para ver si es realmente aprovechable o no esta energía solar, en función de la ubicación que tenemos en nuestro país. Esto ya lo vimos en el tema anterior, cuáles son los componentes, digamos, de este sistema para poder captar la energía solar, ¿sí? Tenemos en este caso, por ejemplo, un colector que capta la energía, ¿sí? En este caso calienta el agua, tiene un tanque de almacenamiento de agua caliente y hay una bomba que es circuladora, ¿sí? Simplemente para ir viendo mejor los distintos componentes de este sistema. Los colectores hay distintos tipos. El colector plano es de los más comunes, el que van a ver más comúnmente en esta época. Hay variedad. Está formado por esta placa o cubierta transparente, ¿sí? La parte superior, la placa de metal con los tubos o caños de hierro galvanizado cobre. Hoy hay distintos materiales, hay distintas placas, vienen para armar, vienen ya rearmados. Lo que sí es importante que el concepto es básicamente como una caja donde está incorporado todo este sistema, donde si la captación solar es por acá arriba, requerimos tener un aislante por abajo para evitar la fuga de calor por una zona donde no queremos que se vaya, ¿sí? Y tenemos este material que es el absorbedor con la cañería, ¿sí? Si por ejemplo es una zona de granizo, lo que se puede agregar es a veces tienen como una malla superior acá para evitar que esta placa superior se rompa, ¿sí? Hay distintos tipos, ya sea con aluminio extruido, alguna lámina, tubos soldados, con una lámina inferior estampada. Fíjense que acá como que la lámina forma directamente el tubo, con tubos a presión. Van a haber distintos materiales y esto se va a seguir modificando y va a seguir mejorando, ¿sí? Luego tenemos acá, habla un poco sobre el rendimiento. En este caso es como una marca que provee un rendimiento que dice que para una persona se requiere 1 metro cuadrado de panel solar para calentar 100 litros de agua, ¿sí? Cada uno de los fabricantes les va a proveer la información sobre su producto. El Quadri tiene una sugerencia, que creo que también está lo que está en el apunte, es algo genérico, pero ustedes, siempre les insisto, tienen que aprender a mirar las fichas técnicas, leer especificaciones, entender el producto para poder después ofrecérselo a sus clientes. Tienen que acostumbrarse de esta materia a entender que cada elemento va a ir mejorando, se va a ir modificando. Estas son ciertas bases que nosotros les damos como para que ustedes vayan abriendo el panorama de lo que está en disponibilidad, pero a medida que ustedes avancen en la carrera y avancen cuando se hagan profesionales, esto va a ir modificándose. Tienen que llevarse la capacidad de poder leer una ficha técnica o saber qué información están necesitando entender de ese elemento, de ese producto, para poder saber si lo pueden utilizar o no en sus proyectos, ¿sí? Otros distintos colectores, recién hablábamos de los colectores planos, ¿sí?
pero también hay colector de vacío, fíjense que es como que el colector es lineal, está dentro y está cerrado en vacío, tiene como un ángulo de inclinación, también hay de concentración lineal, se genera como una placa curva que hace que se refleje más cantidad de rayos solares sobre este tubo, también hay uno de concentración puntual, para mayor índice de concentración, tiene como un índice de revolución, o sea, está hecho para que todo el foco vaya a este centro, ¿sí? Puede alcanzar hasta 300 grados de temperatura, normalmente se usa con un fluido, que como fluido se usa el aceite para calentar. Hay distintos tipos, y van a poder ir encontrando distintas variantes de estos colectores. Obviamente que el que más común conocemos hoy día es el plano, pero bueno, hay otros y tienen que ir viendo cuáles son los que se pueden encontrar en el mercado. ¿Dónde ubicamos esos colectores? Dijimos el tema de que la energía solar y los colectores tienen un cierto impacto visual. Y bueno, el impacto visual tiene que ver con esto, ¿sí? Fíjense que en este caso está previsto en un techo inclinado, ¿sí? Donde ya directamente lo apoyamos y podemos incluso ustedes ya vieron la parte cubiertas en Construcciones 1, donde ustedes veían distintas inclinaciones en función de los distintos tipos de techo, y ustedes pueden utilizarlo a su favor para aplicar, digamos, ubicar, digamos, esos paneles. En caso de no poder hacerlo en el techo, se puede hacer en el piso, ¿sí? En algún jardín, en algún patio. Lo que sí es importante que deben tener fácil acceso, porque requieren mantenimiento, pueden llegar a tener alguna rotura, o tener que reemplazar alguna de las placas, o sea que es importante que sean de fácil acceso. Más opciones, si el techo es plano, obviamente vamos a tener que ponerle algún soporte para darle la inclinación necesaria, en algún balcón, en el jardín, pero bien, ocupa espacio, ¿sí? O sea, tiene su cierta superficie, en función de lo que necesitemos y la cantidad de paneles que debamos utilizar, lo podemos utilizar. Acá arriba hay una foto, por ejemplo, de alguien que lo utilizó arriba de un semicubierto directamente, y entonces aprovechó ese semicubierto para colocar los paneles, ¿sí? Pero sí es importante que si van a utilizar, después al final vamos a ver el tema de las piletas. Hoy, este verano, fue un boom el tema de las piletas. Todo el mundo, como no se podía ir de vacaciones a ningún lado, a todo el mundo se le dio por invertir en piletas, y muchos invirtieron también en las piletas a todo trapo, poniéndole también climatización con paneles, etc. Pero ¿qué pasa? Si las casas no estaban previstas para eso, empiezan a ubicar paneles en cualquier lado, empiezan a bajar cañerías por donde ustedes no querían, o se ven cañerías y bombas donde ustedes no les interesaba que se vieran, y empiezan a, seguramente muchos arquitectos y profesionales habrán visto afeados sus proyectos por tener estas instalaciones posteriores por no haberlas tenido previstas, ¿sí? Bien, la orientación de los paneles. Si la aplicación es para calefacción, obviamente necesitamos que el norte sea la orientación que necesitamos colocar. Pero aparte tenemos que considerar la inclinación, ¿sí? Y esa inclinación debe ser 10 grados más la latitud de la zona geográfica en donde nos estemos ubicando. Si nosotros llegamos a tener varios colectores en serie, tiene que haber una cierta separación para que todos sean aprovechados. Imagínense que si este segundo colector yo lo coloco muy cerca, el primero me va a estar haciendo sombra, ¿sí? Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta si nosotros vamos a colocar varios colectores uno detrás de otro, por ejemplo, en un techo plano, ¿sí? Esta dificultad no se genera si nosotros ya tenemos nuestro techo con la inclinación correspondiente. Si nosotros ponemos varias cantidad de colectores, que suele ser el caso, porque con uno solo normalmente no va a alcanzar, tienen distintas disposiciones. Puede ser en serie, en paralelo o en mixto, donde la cañería se puede ir interconectando entre sí. Bien, vieron que habíamos hablado de las distintas partes, y una de esas partes era tener un tanque de acumulación, ¿sí? Entonces, este tanque de acumulación tiene que estar, tiene que primero poder ver la cantidad de agua que necesitamos, la capacidad, ¿sí? Esa capacidad va a estar dada por la cantidad de consumo de agua caliente que requiera nuestra vivienda, nuestro proyecto.
Ese consumo puede ser consumo sanitario, puede ser consumo de calefacción, entonces hay que evaluar la cantidad de agua que vamos a requerir. En función de eso también va a ser la dimensión de ese tanque acumulador y la ubicación que vamos a darle a ese tanque acumulador. Es importante que tenga buena aislación y ver las dimensiones y la ubicación que le vamos a dar. Habíamos hablado recién de las distintas partes, digamos, de este sistema. En las filminas anteriores algo ya le habíamos hablado que podemos tener para generación eléctrica o para aplicación de calentamiento de agua. En este caso estamos hablando de provisión de agua caliente, ¿sí? Y tenemos dos formatos. Algo habíamos hablado antes, si era por termosifón o directo, ¿sí? En este caso es termosifón. ¿Qué significa? Tenemos que tener una diferencia de altura entre el colector y el tanque acumulador para que se genere, digamos, el movimiento, ¿sí? Entonces, por diferencia de peso entre el agua más caliente que viene del colector y la más fría del tanque, se genera la distribución del agua, ¿sí? La circulación del agua. Obviamente que todos estos sistemas se pueden complementar luego con alguna resistencia o algún calefón para poder prever los días en donde son muchos días nublados, donde no generamos la cantidad suficiente de agua caliente. Bien, este es el sistema entonces de circulación por termosifón, ¿sí? O sea, es diferencia de peso entre el agua caliente y el agua fría, ¿sí? Hace que se genere la circulación del sistema. Este ya lo vimos en las filminas anteriores, es lo mismo. Tenemos una diferencia de altura entre el tanque de almacenamiento y el colector. Bien, en los lugares donde hay noches con temperatura de congelamiento, se puede hacer un circuito cerrado y agregar como una serpentina, una resistencia para poder calentar el agua y evitar los daños por congelamiento o corrosión. Bien, esto es un equipo de tipo integral, ¿sí? ¿Qué significa? Que el tanque de almacenamiento está incorporado, ¿sí? Habíamos visto en las otras filminas había una fotito un poquito más moderna, ¿sí? Pero el tanque está incorporado. El de termosifón es más sencillo, pero requiere que sí o sí el depósito esté cerca y esté por encima del colector, ¿sí? Lo que habíamos hablado recién. En este caso, el equipo es integral y está incorporado la acumulación de agua. Obviamente que tiene como mayor limitación también en la cantidad de agua que se va a utilizar, ¿sí? Pero otra vez, tendrán que ver los fabricantes cuáles son las disponibilidades que pueden llegar a tener y si se puede aplicar al proyecto que ustedes están considerando. En este caso, fíjense que tiene una resistencia eléctrica suplementaria, donde si la temperatura del agua no es la requerida, no alcanza el colector a calentar el agua a la temperatura necesaria, la resistencia, obviamente conectada a corriente, va a calentar lo que esté faltando, digamos, para llegar a la temperatura deseada. Necesitamos estos sistemas, requieren estar equipados por sensores, ¿sí? Tiene que haber un sensor tanto de la temperatura del agua de acumulación, como un sensor de la temperatura del agua en la zona del colector, si son zonas de bajas temperaturas de congelamiento, para evitar que se congele el agua y rompa el sistema, digamos, de acá, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, donde ven el captador, ¿sí? Tiene un termostato en la parte superior, va a tener otro termostato en la zona del acumulador, que son los que mandan, digamos, la señal sobre la temperatura. En este caso tiene una bomba con un tanque de expansión, ¿sí? Y fíjense, lo que hablábamos del tema de el agua fría en la parte inferior y el agua caliente en la parte superior, ¿sí? Acá lo que hace es, se complementa con una resistencia, y también puede haber un sistema auxiliar de caldera, donde si la temperatura que sale no está a la temperatura requerida, ¿sí? Para el agua sanitaria, se puede accionar la caldera como segundo sistema.
Acá hay un cierto valor del cuadri con respecto al cálculo de los colectores para suministro de agua caliente. Es una sugerencia, ¿sí? Donde, por ejemplo, explica que para la cantidad de ocupantes se requiere una capacidad de tanque de tanta cantidad de litros según la cantidad de ocupantes de la vivienda, el tamaño del colector plano, si está especificado para los conectores planos mínimos, es de tanta cantidad de metros cuadrados, y qué cantidad de colectores va a tener que necesitar ese colector plano, ¿sí? Otra vez, esto es como una sugerencia genérica. Después, el fabricante les va a especificar cuáles son las características de ese material o ese colector que les está vendiendo. Y tendrán que respetar cuáles son las especificaciones de ese fabricante. Cada fabricante va a tener distintas especificaciones, por eso es importante saber qué es lo que está en el mercado y qué detalle tiene para poder aplicarlo a sus proyectos. Esto es, estuvimos hablando de agua sanitaria, ¿sí? Pero también podemos calentar agua para un sistema de calefacción, ¿sí? Pero los componentes siguen siendo los mismos, ¿sí? Vamos a tener un colector, vamos a tener una bomba de circulación con algún termostato para regular, va a haber un tanque de acumulación, lo podemos complementar con una caldera auxiliar, que va a tener una bomba a su salida, y vamos a tener un ingreso y un retorno, digamos, de esa cañería, ¿sí? Es para entender que el principio de funcionamiento es el mismo, ¿sí? Pero sí tenemos que considerar que ya cuando hablamos de calefacción, vamos a necesitar alguna caldera auxiliar. Nuevamente lo mismo, en este caso está aplicado. Panel de piso se refiere al piso radiante, ¿sí? Que estuvimos hablando en la clase pasada. Y otra vez, ¿cuáles son los componentes del sistema? Lo mismo, tenemos los colectores, tenemos un tanque de acumulación, una bomba circuladora en este punto, ¿sí? Vamos a tener estas líneas punteadas, lo que está vinculando es el termostato de ambiente con también el termostato de la salida del tanque, ¿sí? Y podemos tener algún tipo de caldera o resistencia auxiliar para poder suplementar los días nublados, ¿sí? Cuando hablamos de panel de piso o piso radiante y hablamos de las unidades terminales, recuerden que cuando hablamos de los sistemas de calefacción era el primer punto que era la generación de calor, el segundo punto que era la distribución de ese calor, y después el último punto que era la disipación del calor por unidades terminales. Bueno, acá esta energía solar la podemos utilizar como sistema de calefacción para cualquier tipo de unidad terminal, ya sea paneles de piso, radiadores, fan coil o incluso sistemas de aire. Recuerdan que hablamos que los radiadores requieren una temperatura mayor del agua, de alrededor de 80-85 grados, en cambio el piso radiante siempre requeriría como una temperatura máxima de 40. Por eso es bastante ideal la utilización de paneles solares para los pisos radiantes. En este caso lo que estamos hablando es esto de que en el tanque de acumulación hay una resistencia auxiliar, ¿sí? Para que se acciona automáticamente cuando la temperatura de este depósito disminuye de un determinado valor que está establecido, ¿sí? Lo mismo con una caldera auxiliar, ¿sí? Es para entender un poco el sistema, donde tenemos el colector, el tanque de acumulación, y hay una caldera auxiliar con una válvula de 3 vías, ¿sí? En función de si la temperatura del agua, fíjense que están los termostatos, si la temperatura del agua es la adecuada, bueno, pasa directo, y si no, vuelve al sistema como para que la caldera auxiliar lo caliente a la temperatura requerida. En este caso es para un equipo de calefacción de aire, ¿sí? Mediante el calentamiento del agua, este agua ingresa a este equipo de calefacción de aire y también se puede utilizar para calefacción por aire. O sea, en este caso nuestra unidad terminal es calefacción por aire, pero el sistema es el mismo: utilizar paneles solares, un tanque acumulador, las bombas de circuladoras, ¿sí? Con algún tipo de panel de control con los termostatos. En este caso lo mismo, pero para calefacción por fan coil. Y por último, la parte de las piletas. Lo que hablábamos más temprano,
esto estuvo muy en auge este verano, para poder extender el uso de las piletas, que no sea solamente hasta febrero-marzo, capaz que marzo-abril, más con el calorcito que tuvimos estos últimos días. Es lo mismo, ¿sí? Nosotros lo que consideramos es que, aunque la pileta, al estar, normalmente ubicamos piletas en una zona donde tenga el mayor asoleamiento posible durante el día, ya va a tener una cierta radiación de agua, de energía solar directa, se puede conectar ese agua a un sistema de calefacción por colectores, ¿sí? También va a tener un termostato, va a tener una bomba, o sea, requiere una cierta conexión a energía eléctrica, ¿sí? Hay una estimación aproximada, otra vez tienen que hablarlo con los fabricantes, pero que si nosotros queremos subir alrededor de 8 grados la temperatura del agua, la superficie de los captadores debe ser alrededor de 50% de la superficie de la pileta, ¿sí? Obviamente que esto es estimativo, pero con esto ya se van dando una idea. Si ustedes tienen una pileta enorme, la cantidad de colectores que van a requerir para poder utilizar, para poder calefaccionar o climatizar, digamos, el agua de dicha pileta. Y en este caso podemos utilizar estos colectores para un sistema combinado, en donde tengamos un tanque acumulador para el agua de la piscina, o sea que estos colectores van a servir para la parte de agua de piscina. En realidad es un intercambiador, porque el acumulador está al centro, ¿sí? Pero desde acá se deriva a lo que es la parte de piscina. O sea que estos colectores podemos utilizarlos para calentar agua. Para la piscina también puede utilizarse para un circuito de calefacción por piso radiante y que tenga otra distribución de agua para red sanitaria. Fíjense que las aplicaciones son muchas y las combinaciones también, con lo cual, pero cada una de estos elementos ocupa un espacio, tiene físicamente un lugar donde tiene que estar, tiene que tener cañería que va a estar, porque aunque nosotros acá está todo dibujado esquemáticamente, esa cañería va a atravesar ciertos espacios, va a pasar por ciertas paredes, va a tener que estar conectado de manera adecuada, por eso es importante tenerlo en cuenta y considerarlo en el proyecto para poder prever estos elementos y incorporarlos a su proyecto de la mejor manera para que no les afecte visualmente, que funcione como corresponde y que cada cosa tenga su espacio requerido. Bueno, chicos, por el tema de hoy, eso es todo. ¿Alguna consulta?